Ser. Eh, Esto también se ha sacado de muchos textos. O sea, ¿qué cosa yo debo conocer antes de transfundir un componente biológico? Ah, eso tienen que conocer. Y yo, por favor, les pido que tomen atención, ¿no? O grábenlo, no sé. O sea, vamos a hablar entonces de lo que es la hemoterapia. Si nosotros referimos este término hemoterapia, que en otras palabras quiere decir terapia con componentes sanguíneos. Esa es la interpretación. Antiguamente no se hacía la hemoterapia. Si se quiere, solamente se transfundía sangre total, porque no había los medios, los mecanismos, las maquinarias para poder realizar lo que hoy día ya podemos separar en sus distintos componentes. Y antes se podía decir, ya no, antiguamente no hemoterapia, sino monoterapia, un solo producto. Así podemos recordar que los pacientes hemofílicos que necesitaban factor 8, ¿cierto? Necesitaban plasma fresco. Ese factor 8 se encontraba en el plasma fresco o en el crío precipitado, peor que no se sabía esas cosas que se podían hacer en ese momento. Ya hemos comentado anteriormente que la sangre no se extraía en bolsas plásticas, ¿no? Se extraían en frascos de vidrio, ¿no? Y todos los preparaban los mismos hospitales. En los frascos de vidrio, antiguamente los frascos de vidrio de dextrosa, etcétera, ¿no? Lógicamente esos se esterilizaban, se autoclavaban, ¿no? Ustedes ya saben, ese es digamos, un mecanismo muy eficiente para desterrar todos los microorganismos. Entonces, esa era la historia. Vamos a hablar entonces ahora todo lo que está a nuestro alcance, lo mejor que podemos dar a nuestro paciente. Pero estos tres principios que vamos a hablar es importantísimo que lo conozcamos antes de iniciar una indicación de algunos de sus componentes, ¿no? Pero vamos a ver, miren ustedes, si yo les digo, pues en la actualidad nosotros podemos hacer todo el fraccionamiento gracias a estos equipos. ¿Qué cosas son estos equipos? Las centrífugas refrigeradas, el separador celular, o sea, la máquina de aféresis, ¿no? Entonces, por estos medios, por estas máquinas, nos vamos a valer. Lógicamente, hay que agregarle, pues, otros aditamentos, ¿no? La máquina fraccionadora, ¿no? Ahora ya tenemos más automatizados, las bolsas que estamos comentando, etcétera, etcétera. Todos estos equipos, estos aparatos nos han hecho posible que tengamos la disponibilidad de todos los componentes que yo quisiera transfundir a nuestros pacientes, ¿no? Muy bien. Y lo que aquí estamos viendo, por ejemplo, en el lado izquierdo, todo lo que podemos hacer en el banco de sangre, componentes de la sangre. Y en el lado derecho, derivado del plasma. Eso no. Eso corresponde ya a una planta de hemoderivados, ¿no? Una planta procesadora de productos biológicos. Y eso nosotros no lo preparamos ni tampoco lo indicamos. Ahí muchas de esas cosas lo indica actualmente la especialidad de hematología clínica especialmente y también, digamos, la especialidad de infecciosas, ¿no? Oye, pero lo que está al lado izquierdo, sí, todos ellos sí podemos indicar nosotros, ¿no? Ahí vemos pues los componentes transportadores de oxígeno, que son los concentrados de Matías, ¿no? Podemos llamarle concentrados de Matías o simplemente glóbulos rojos a secas, ¿no? O paquete globular, nada más así, a secas, ¿no? En general, hay muchas, digamos, posibilidades de llamarlo.
¿no? Un concentrado de Matías, un paquete globular, un glóbulo rojo, ¿no? Son maneras que yo puedo pedir, ¿no? Muy bien. Los glóbulos rojos leucorreducidos. Si ustedes ven los textos, esa es la manera correcta que podemos hablar de los glóbulos rojos leucorreducidos. Antiguamente se llamaba desleucocitados y ese producto desleucocitado nunca fue posible porque siempre, a pesar que digamos, se produce esta separación de los leucocitos, siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente. Por eso se llama glóbulos rojos leucorreducidos. Ojo, yo le puedo preguntar, ¿no? A ver qué cosas son los glóbulos desleucocitados. Si usted me responde, están jalados. Muy bien. Entonces, nosotros realmente, todos nuestros componentes celulares, debemos indicar leucorreducidos. Hoy día acaban de tener una clase con el doctor Fernández, que eso tiene que ver mucho con la inmunomodulación. Imagínense, al final el tema que han tenido de inmunomodulación, al final, ¿qué cosa quiere decir? Esto que estoy hablando. Todos los componentes celulares deben ser leucorreducidos. ¿Pero por qué? Esa es la clase que han tenido hoy día. ¿Por qué? Porque ya se han hecho los estudios correspondientes que, por ejemplo, una sangre o una plaqueta que se transfunde a un paciente normalmente sin leucorreducción, hay posibilidades que ese paciente tenga un mal destino. Miren lo que puede provocar el transfundir con todos los leucocitos, que ese paciente en primer lugar se empeore su situación clínica. En segundo lugar, ese paciente, si, por ejemplo, si no tuviera una neoplasia maligna, ese es un momento propicio para que se pueda instalar una neoplasia maligna. Porque si así lo indican los genes familiares, de repente tiene un familiar que tiene una neoplasia, pero justamente este señor no, y recibe una transfusión de sangre, es un motivo para poder instalarse esa neoplasia. Entonces, hoy en día, señores, tiene que ver mucho con la inmunomodulación. Realmente, escúchenme bien, todos los productos celulares deben transfundirse leucorreducidos. Y cuando yo digo, digamos, productos celulares, me refiero sobre todo a glóbulos rojos y a plaquetas. Todos deben ponerse leucorreducidos. ¿De qué manera se leucorreducen? Mediante filtración, que es un camino. Muy bien. El otro, glóbulos rojos lavados. Lavados. Nuestros colegas clínicos a veces piden pues glóbulo rojo lavado por todo, ¿no? Falta poco que pidan pues glóbulos rojos lavados y planchados. No, esto realmente, señores, tiene sus indicaciones bien precisas. Glóbulos rojos lavados. Ajá. ¿Por qué digo que tiene sus indicaciones precisas? Porque el acto mismo de lavar los glóbulos rojos, no todos los hospitales pueden tener los aditamentos correspondientes para realizar esto, ¿no? O si lo tienen, también lo pueden realizar de una mala manera. Esto se debe realizar en una cámara de flujo laminar para evitar la contaminación, y muchos no tienen. Ajá. Entonces, a veces innecesariamente se pide glóbulos rojos lavados. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que indicar quiénes son los primeros glóbulos rojos lavados que vamos a indicar. Estarán tomando nota, eso no está escrito, pero le puedo tomar en el examen. Ojo, estoy hablando. Por ejemplo, una indicación bien precisa podríamos ser, digamos, un paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿No? Hay un grupo de investigadores que dice que no es necesario, pero nosotros podríamos hacerlo y está bien indicado. Lo otro, hay pacientes que han recibido múltiples transfusiones.
y pueden hacer reacciones desde una simple reacción alérgica hasta una reacción anafiláctica, porque pueden presentar una reacción debido a proteínas plasmáticas. Y esos glóbulos rojos y esas plaquetas, tengo que ponerle lavado. Son los únicos mecanismos que yo puedo ponerle. Si no, esos pacientes pueden morir. Hacen una reacción muy severa. También pacientes, por ejemplo, hemos tenido pacientes que tenían, por ejemplo, inmunoglobulina A disminuida en su organismo y ellos formaban un anticuerpo antiinmunoglobulina A. Y si yo le ponía un glóbulo rojo normal o unas plaquetas normales, que ahí hay siempre algo de plasma, podían hacer una reacción muy severa, inclusive reacciones anafilácticas. Entonces, eso tenemos que cuidar. O sea, lo que ustedes están escuchando, señores, son cosas muy especiales que tenemos que cuidar a nuestros pacientes. Usted dirá, "Pero no, banco de sangre es una cosa sencilla, ponle nomás, dale nomás". No, los glóbulos rojos irradiados. ¿Para qué vamos a irradiar? Realmente nosotros irradiamos para inactivar los linfocitos. Inactivar los linfocitos. Porque si yo una sangre normal, sin irradiar, le transfundo, por ejemplo, a un paciente, digamos, un paciente de trasplante de médula, por ejemplo, ¿no? Un paciente inmunodeprimido, un recién nacido de bajo peso, ¿no? Que le vamos a hacer una exsanguínea transfusión, y yo le pongo normal, sin irradiar, y yo en ese paciente puedo provocar una patología que se llama, ¿no?, enfermedad injerto contra el huésped, que lo más probable es que ese paciente se va a morir. Entonces, todas estas cosas son muy necesarias. O, por ejemplo, hematíes congelados, ¿no? Los hematíes congelados, especialmente para aquellos pacientes que tienen, pues, un grupo sanguíneo muy raro, como ya lo hemos dicho, ¿no? Los grupos O Bombay. Si bien es cierto, hay en una región de la India, esos señores, cuando vienen por acá, por ejemplo, a América, o cuando viajan a otros lugares, ahí no hay sangre o Bombay, salvo que estén registrados algunos donantes muy especiales, como hay, por ejemplo, en Brasil. En Brasil hay un banco de datos de donantes raros que ya viven en Brasil, por ejemplo. Ya se sabe que esos señores tienen grupo O Bombay, entonces es una alternativa. Nosotros estamos también con esa intención de tener un banco de sangre con grupos raros, y esa es la intención. En este momento, cada vez que hay congresos internacionales, eh, que hay de la Sociedad Internacional, de la ICBT, cada 2 años, o todos los años hay congreso en Estados Unidos, nosotros nos ponemos al tanto cómo va eso, esa situación del banco de sangre de donantes raros. Ojalá que un día ya tengamos completo, o que nos unamos 2, 3 países para que de esa manera podamos resolver alguna situación muy especial, ¿ya? Entonces, todo eso son, lo que acabamos de mencionar, son glóbulos rojos. Entonces, ¿a cuánto de hemoglobina vamos a indicar? Eso es muy relativo. Tiene que ver mucho con la condición clínica del paciente, ¿no? No es lo mismo un 7 gramos, ¿no?, en un paciente, en un recién nacidito, ¿no? O un paciente de la tercera edad, que un paciente, digamos, joven, de 20 años. No puede indicar a ese joven de 20 años con una hemoglobina de 7, pero probablemente ese niñito, sí, esa persona tercera, sí. Entonces, cambia. Eso tenemos que evaluar. A veces leemos en los libros, dice, paciente cuando tiene menos de tal hay que transfundir. No, ese es relativo a la condición clínica del paciente, de acuerdo a su diagnóstico. Lógicamente, será diferente, pues, un paciente que tenga un problema, digamos, pulmonar
De repente lo requiere con suma urgencia. O de repente un paciente cardiovascular, ¿no? Que se insinúa como un infarto al miocardio. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar, señores. Ustedes no solamente números. O a veces dicen, ah, se va a operar. Si no tiene 10 gramos de hemoglobina, no puede subir a sala. Y es una cosa tonta. Para eso estamos nosotros. Tenemos que evaluar, ¿ah? Esos 10 gramos de mínimo de hemoglobina que tiene el paciente y así debe subir a sala. ¿Eso dónde está escrito? ¿Por qué 10? ¿Por qué no es 9? ¿Por qué no es 11? Es una cosa tonta. Lean ustedes para que vean, ¿no? Las controversias que se dicen, ¿no? Entonces tenemos que evaluar la condición clínica del paciente. No se olviden. Bueno, los productos plaquetarios, ahí dice plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas es un estadio para preparar el concentrado de plaquetas, ¿no? Y más adelante nosotros vamos a hablar justamente mencionando sobre esta situación. ¿Cuál es el componente ideal que tenemos que indicar? ¿Cierto? Y concentrados plaquetarios podría ser lo indicado. Y lógicamente lo mejor va a ser los concentrados obtenidos por aféresis, que es de óptima calidad. No hay otra mejora en el mundo. Y los productos de plasma, bueno, el plasma fresco congelado, que tiene todos los factores de coagulación, es el único que tiene factor 5. Nosotros sabemos que el factor 5 es lábil, se destruye rápidamente y es el único que puede contener el factor 5. Y para obtener el plasma fresco congelado, nosotros sabemos que una vez que la sangre está extraída en las bolsas correspondientes, eso no debe pasar más de 6 horas, ¿cierto? Porque si no, ese factor 5 se destruye. Tengo que, dentro de las 6 horas, ya congelarlo. Si no, no es plasma fresco. El plasma simple o residual, bueno, son plasmas que, por ejemplo, en este momento ya no se debe utilizar y ya no se utiliza tampoco, ¿no? Si bien es cierto, el plasma sirve para corregir factor de coagulación, el plasma simple o residual ya no. ¿No? Entonces, a otros países lo utilizaban para la planta procesadora de productos biológicos, para preparar albúmina, por ejemplo, para preparar otros coloides, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hoy día también ya esas plantas procesadoras de estos productos biológicos ya no se van a utilizar. Ya sabemos que hay factor 8, factor 9, albúmina preparado por el laboratorio, por ingeniería genética. Ya no hay peligro de contaminación, ¿no? Ese es lo óptimo. Y a eso tenemos que llegar. Ese es un pasito. El otro gran paso que ya también se ha fabricado glóbulos rojos, pero están en los últimos acontecimientos. Ya se ha preparado justamente ya los glóbulos rojos, pero no es un glóbulo rojo como el que nosotros actualmente usamos, ¿no es cierto? Porque estos glóbulos rojos preparados todavía no son tan buenos, se destruyen en poco tiempo y pueden provocar la formación de anticuerpos. Entonces, no es lo ideal. Se está buscando, se sigue estudiando de qué manera se puede evitar. Ya, el crío precipitado, en este momento, todavía en casos muy especiales, lo utilizamos, porque ya sabemos que el crío precipitado tiene el factor 1, factor 8, especialmente que se sirve, factor 11, ¿no? Tiene fibronectina, muy especial para esos pacientes con problemas infecciosos. O sea, todo esto es lo que nosotros vamos a ver en este momento, ¿ok? Pero antes de indicar a nuestro paciente, tenemos que conocer los principios, como les mencioné. Pero vamos a ver primero cómo se obtiene la sangre. Miren, ustedes están viendo ahí bolsas de extracción de sangre. Estas son bolsas cuádruples, están viendo ahí 4 bolsitas. El rojito
que es la única bolsa donde se almacena la sangre cuando se extrae, ¿no? Directamente del donante. Otras bolsitas, lógicamente, todo el circuito cerrado, ¿no? Ahí se extrae, ¿no? Y vamos a seguir viendo cuál es la cantidad de anticoagulante y cuánto se colecta, ¿no? Ese es un sistema de bolsas especiales, todo el circuito cerrado. Muy bien, en esa bolsa primaria, ¿no? Vamos a obtener sangre total, como dice ahí, pero aparte, ¿qué cosa contiene? Anticoagulantes, tiene conservadores, y tenemos que llevar a un almacenamiento que sea a 4 grados centígrados, puede ser por 5 semanas, 6 semanas, hasta 7 semanas en un caso muy especial, porque hay bolsas muy especiales, ¿ya? Entonces, esa es. Y cuando nosotros a esa bolsa que ustedes han visto de sangre total, miren ustedes, le hacemos una centrifugación leve, no a mucha velocidad, miren ustedes lo que va a producir. Ahí está lo que va a producir. Lo que ven al fondo son los hematíes, o sea, los eritrocitos propios. El que sigue un poco más, va a haber un espacio que ustedes lo están viendo, medio anaranjadito, que son, ahí están las plaquetas y los glóbulos blancos. Y más arriba en el sobrenadante, el plasma, ¿no? Miren ustedes, o yo puedo dejar en reposo una unidad de sangre, eso puedo hacer que se forme, ¿no? Pero antes, antiguamente no había bolsas. Yo no podía separar eso en un frasco de vidrio. No, era muy difícil. Por eso es que ya se dio las bolsas de plástico. Y miren, acá están las bolsas que vimos originariamente. Se puede almacenar sangre total. ¿Pero cuánto? ¿Qué cantidad? 450 mililitros de sangre que se extrae del donante. Y esas bolsas tienen más o menos 63 mililitros de solución anticoagulante. CPDA. Citrato, fosfato, dextrosa, adenina, ¿no? Entonces, el citrato, nosotros sabemos, el citrato es una sustancia que va a evitar la coagulación, va a quelar el calcio y de esa manera evitar la coagulación. El AP, que es el fosfato va a mantener el 2,3-difosfoglicerato en buenas condiciones para que esa sangre, cuando sea transfundida, el oxígeno puede ser, digamos, transferida a ese paciente. La dextrosa y la adenina son componentes para dar como decir, un buen almacenamiento, un buen sostenimiento de los glóbulos rojos, como una situación de alimentación, de mantención de los glóbulos rojos. Por ejemplo, esa A que ustedes ven de adenina, nosotros tenemos otras bolsas con M, manitol. Eso nos puede durar hasta 49 días, por ejemplo, 42 días, ¿no? Son compuestos muy especiales ya, ¿no? Entonces tiene 63 mililitros de esta solución, 450 que se extrae al donante, aproximadamente un volumen total de 500, o sea, medio litro. Eso es lo que se extrae a un paciente. Ustedes seguro que en algunos hospitales, ¿no? Cuando yo fui a trabajar en la Almenara, por ejemplo, al donante le pedían una unidad, perdón, al paciente le pedían una unidad de sangre y tenían que traer 2 donantes, ¿no? Pero eso no es cierto. ¿Para qué 2 donantes? Si con uno era suficiente. Pero eso se tenía que hacer porque había muchos pacientes que no tenían familiares, que eran de provincia, ¿no? O a veces algún paciente entraba con suma urgencia, ¿no es cierto?, al hospital o a sala de operaciones y fallecían. Entonces se utilizaban varias unidades de sangre. Esa doble que se pedía era para suplir esas ocasiones que podían ocurrir con esos pacientes faltos de donante de sangre, ¿no? Hoy en día nosotros en el Almenara ya hace un buen tiempo y ya no se hace eso. Te piden una unidad
un donante. Peor, yo cuando ya dejé el banco de sangre, ni se pedía ningún donante, porque nosotros sacábamos donantes de los centros comerciales. O sea, ellos daban voluntariosamente, ¿no es cierto? Entonces, eso es la intención que todos debemos llegar en el mundo. En Estados Unidos es así. Nadie te dice, oiga, vaya a donar sangre. Es que es otra cultura, ¿no? Así como la cultura que ustedes han visto, los niñitos japoneses que van al estadio y recogen la basurita, eso se llama educación, señores. La educación desde niñitos, para que ustedes vean cómo es esa cultura japonesa, ¿no? Nosotros acá, los educadores, los maestros, que hoy día es su día del maestro, nosotros no tenemos por qué estar esperando convenciones para realizar cómo podemos modificar la educación. Ya está escrito. Imitemos lo que se hace en Japón, nada más. ¿Por qué? Ya está escrito todo en el mundo. Tenemos que aplicarlo, nada más. ¿Ah? Y nuestra educación será mejor en todos los aspectos. Ahora quieren reducir el residentado, menos años. Ya, pues, ¿qué cosas van a salir médicos? ¿De qué calidad? ¿De qué calidad? No, nosotros tenemos que seguir estudiando y más experiencia, más práctica, mejor todavía. Bueno, pues yo no quiero hablar más de eso. Lo dejamos ahí mejor, ¿no? Uno habla de eso y ya es política, dice, no, yo hablo desde el punto de vista técnico. Nosotros tenemos que ser buenos especialistas, etcétera. Muy bien, entonces cada unidad, piden un donante, es una unidad. En otros hospitales, como el hospital grande, que no digo su nombre, al paciente le piden una unidad, tiene que tener dos donantes, ¿no? Eso ojalá que algún momento se cambie. ¿Ok? Miren, entonces, esa bolsa de sangre total que yo he sacado, si yo le doy, como dice la parte de arriba, una centrifugación suave, voy a obtener esto, miren, ¿ve? Acá va a haber un sobrenadante, esto de acá, y lo he pasado a esta bolsita. Miren, o sea, me he quedado al final un concentrado de matiz que tiene un volumen de 300. Y tengo acá, como dice, un plasma rico en plaquetas, más o menos 200. 300 más 200 son 500, que es el volumen total. O sea, ya tengo un paso que voy camino a producir plaquetas, pero este es un plasma rico en plaquetas, que es un camino. Antiguamente se utilizaba como tal, pero ya vamos a ver los principios más adelante. Muy bien. Esta unidad de sangre que estamos obteniendo, un paquete globular, ya lo podemos mandar en conservación. Podemos conservar por 35 días, ¿no? Por 42 días a 4 grados centígrados, ¿no? No se, digamos, congela, se conserva a esa temperatura, ¿no? De 4 grados centígrados, ¿no? Eh, puede ser, digamos, de, de 4 a 6 grados centígrados, ¿no? Esa es la temperatura que yo puedo almacenar ese paquete globular. No congelar. Muy bien. Ahí tengo el plasma rico en plaquetas, ¿no es cierto? Que dijimos que era un volumen de 200. ¿Sí? Estoy ocupado. Hola. Entonces, miren ustedes, ese plasma rico en plaquetas que está acá, yo lo voy a centrifugar, ¿no? Pero ya diferente, digamos, a mayor velocidad. Y esas centrifugaciones se hacen pues en las centrífugas refrigeradas, ¿no? Tiene su temperatura a 4 grados centígrados. ¿Para qué? Para que los componentes que están en ella no se deterioren. Ya hemos dicho, especialmente el factor 5, si no se deterioran. Muy bien, entonces esto lo hemos centrifugado de una manera rápida, a mayor velocidad, estos 200 centímetros, y miren lo que sucede. Se ha achicado, mira, este era un volumen grande, esto ha llegado a un volumen de 50, y al final hemos obtenido un concentrado de plaquetas.
ya tenemos otro componente concentrado de plaquetas. Y el sobrenadante que estaba acá, lo hemos pasado a la siguiente bolsa, que es un plasma en realidad, ¿no? Y yo lo puedo seguir, vamos, manipulando, eh, fabricando otros componentes, puedo fabricar ahí plasma fresco o puede quedarse como tal, como un plasma residual, ¿no? Pero lo importante que esto, hemos obtenido un concentrado de plaquetas, ¿ya? O sea, estas plaquetas, señores, miren lo que ocurre. Yo se los digo, somos médicos acá, todos somos médicos, tenemos que hablar realidades, lo que es nuestro Perú, lo que es todos nuestros países similares a nuestro, ¿no? Ahí sí, los pacientes, los familiares, no pueden traer donante por aféresis. Y esto es lo que podemos dar a nuestros pacientes. Pero la mayoría de pacientes que tenemos son pacientes crónicos, escuchen bien, son pacientes crónicos y no deberían recibir este concentrado de plaquetas. ¿Por qué? Porque estos se van a obtener de varias personas. O sea, en una sola dosis de varias personas, entonces esto motiva, ¿no?, a la mayor sensibilización para que se produzcan anticuerpos. Y eso no es lo ideal, ¿no? Y eso prontamente nuestro paciente va a presentar una refractariedad plaquetaria y simple y llanamente se va a ir. Entonces, el médico tratante va a decir el paciente en su fase terminal y se se fue al cielo. ¿Ah? Y qué cosa va a decir el médico a su familiar? Señor, señora, su paciente estaba en fase terminal. No va a decir, pues, lo que yo le estoy diciendo, pero eso es lo que va a ocurrir. Nosotros como médicos tenemos que evitar que eso suceda. Y para lo cual tenemos que exigir que los familiares, ¿no es cierto?, traigan donantes por aféresis. Por ejemplo, en todos los hospitales del Seguro Social nos compran los reactivos para hacer plaqueta por aféresis, que son de óptima calidad, ¿no? Entonces, así debería ser todos los pacientes. Y nosotros, ustedes, trabajen donde trabajen, tienen que exigir que sea así. Especialmente, cuidar a los pacientes que van a recibir plaquetas de manera crónica, pacientes hematológicos, pacientes oncológicos. ¿Para qué voy a gastar tanta plata, ¿no?, tratando a esos pacientes y cuando poco tiempo van a vivir y se van porque han formado anticuerpos? O sea, son refractarios. Si han formado anticuerpos, las plaquetas que yo le pongo no le van a hacer efecto y se van a morir. Eso es lo más importante que ustedes tienen que saber. Para eso se están formando, para que sean buenos médicos. Eso es lo que me interesa ahora, esta clase. Y no tenemos por qué engañar a nuestros pacientes. Tenemos que dar lo mejor y de esa manera. Y a mí me da que hacer cuando todo el mundo, especialmente las autoridades del poder legislativo, etcétera, ganan mucho dinero y no se fijan en esto. Este es hacer un asesinato. Este es ir contra la vida de las personas. ¿Cómo puede haber personas que ganan 35.000 soles y esto no? No se puede cuidar, no se puede mejorar. O pacientes del Seguro Social, ¿por qué tienen que vivir más que un paciente que no es asegurado? Todos somos iguales y todos nos debemos ir. Si nos morimos, debemos morir por igual, ¿no? No porque el otro que es asegurado puede vivir más tiempo. No, todos debemos ser igual.
Entonces tenemos que dar mayor posibilidad para que esos pacientes que no son asegurados tengan también como debe corresponder. No sé si me están entendiendo, pero todas estas cosas les voy a poner en el examen. Y si no me responden, ya nuevamente el próximo año. Y eso sí es que quiero seguir acá, si no ya me voy también. Muy bien, acá miren ustedes, ya hemos separado. Miren ustedes, tenemos acá el plasma, ¿no es cierto? Ya acá tenemos el concentrado plaquetario, y a eso se guardó. ¿Dónde se guarda? Miren ustedes, se puede conservar por 5 días nada más a 22 grados centígrados. O sea, temperatura ambiente. A temperatura ambiente, señores, se guardan las plaquetas. ¿Ah? Pero en una maquinita que rota permanentemente. ¿Por qué? Porque las bolsas que almacenan esas plaquetas son semipermeables. Por ahí respiran las plaquetas para que puedan vivir. Entonces tienen que estar permanentemente dando vueltas para que todas las plaquetas tengan oportunidad de estar en la membrana plástica y de esa manera respirar. ¿Ya? Si usted lo deja quietita, esas plaquetas se mueren, se conservan mal. No, entonces tienen que tener su rotador de plaquetas. Por ejemplo, si tú te vas pues al Cusco, te vas a Puno, te vas a Cerro de Pasco, hay rotadores de plaquetas, que eso ya están temperados. O si tú te vas a Iquitos, el calor es insoportable. Entonces, hay rotadores de plaquetas ya con temperatura especiales, ¿sí? Yo la vez pasada viajé al Cusco a supervisar los bancos de sangre. Cusco tenía rotadores de plaquetas temperadas y nosotros no teníamos. Lógicamente le corresponde por el frío, ¿no? Pero eso es bonito, ¿no? Muy bien. Entonces las plaquetas, 50 centímetros ya almacenadas a esta temperatura de 22 grados centígrados con rotador permanente. Y el plasma, el sobrenadante que está acá, vamos a seguir. ¿Qué cosa podemos procesar? De ese plasma que se llama pobre en plaquetas, puedo sacar un plasma fresco congelado. Si está dentro de las 6 horas, yo lo congelo directamente. Ahí tengo un plasma fresco congelado, ¿cierto? O si se me pasó de 6 horas, un plasma residual. Ya no tiene factor 5. Pero generalmente ese plasma no lo utilizamos nosotros, lo eliminamos, ¿no? Si se pasó más de 6 horas sin congelar, ya lo eliminamos. O si ese plasma se ha congelado dentro de las 6 horas, puedo ir camino a preparar crío precipitado. ¿Ya? Puedo ir, porque la preparación de crío precipitado es bastante larga, ¿no? Acá está el plasma fresco congelado, separado dentro de las 6 horas, lo que dijimos. 200 centímetros, tiene todos los factores de coagulación, se puede conservar como tal un nuevo componente hasta 12 meses, un año, a menos 30 grados centígrados. Todos los bancos tenemos que tener congelador a menos 20, 30 grados centígrados. Todos. Y para eso, el Ministerio de Salud nos da una supervisión a todos los bancos. Si no, ese banco pues se cierra y no se atiende ningún paciente. Son cosas que tenemos que tener necesariamente, ¿no? Ustedes se dan cuenta, miren, todos los requisitos para hacer banco de sangre, etcétera, son bastantes. Como yo le decía el otro día, desde que yo he salido del banco de sangre de la Almenara, no hay otra persona que me haya reemplazado. Ninguno tienen los requisitos que yo lo dejé. Nadie. Ahora no hay banco de sangre en el Hospital Almenara. No sé si ustedes lo saben. Muy bien. Entonces voy camino a preparar el crío precipitado. Esa bolsita que ustedes han visto, hay otra manera de poder congelar dentro de las 6 horas, ¿no? Podríamos congelar con hielo seco a menos 70 grados centígrados. Una piedra inmediatamente, ¿no? Y eso, ¿cómo se obtiene a menos 70 grados centígrados? El hielo seco que son esos hielos que utilizan los heladeros, que son en cubitos,
¿no? Le agregamos alcohol etílico y eso sale como hirviendo, pero no hirviendo a altas temperaturas, hirviendo a bajas temperaturas. Miren, señores, llega a 70 grados centígrados. Y a ese medio, o sea, eso lo medimos hay termómetros que para eso, ¿no? Entonces ahí ponemos el plasma que hemos sacado, que está congelado a medias o sin congelar todavía, lo soltamos ahí y vieran cómo se congela, como si nosotros estuviéramos friendo picarones, así, se congela. Ah, entonces, esa es la acción, ¿no? Cómo tenemos que congelar ese plasma y ese frío brusco a bajas temperaturas es el que va a precipitar ciertas proteínas, ¿no es cierto? Especialmente, miren ustedes, el fibrinógeno, que es factor 1, el factor 8, la fibronectina, ¿no? Especialmente ellos, ¿no? Porque el crioprecipitado tiene esos componentes, ¿no? Miren ustedes, y eso lo podemos guardar también un año. Esto viene, vamos a tener, acá está, miren, ve, estas son las formaciones algodonosas que se van a formar y a un volumen de 30 centímetros aproximadamente. Y lo guardamos, como dice acá, un año a menos 30 grados centígrados. Y el remanente, todo lo que está aquí, lo podemos pasar, pero es un plasma simple que eso ya no sirve para nada, ¿no? Acá dice bacteria, a mí qué me interesa eso. No me interesa nada de eso. No lo quiero tampoco. Y aquí hay algunas indicaciones que tenemos que hacer, por ejemplo, cuando la sangre que hemos obtenido, como es, digamos, ya se ha sacado el plasma, queda un paquete globular. Antiguamente nuestros colegas no tenían un poco de temor o tenían, digamos, dificultades porque era muy espeso, no podía gotear rápidamente, ¿no? Habían, habían médicos que diluían con solución salina, ¿no? Pero realmente nosotros no debemos utilizar, agregar ningún líquido para que se diluya ese glóbulo rojo, porque hemos tenido accidentes, como dice ahí, no utilizar. A veces equivocadamente le han puesto gluconato de calcio, por ejemplo, y eso lo coagula. Imagínense si se transfunde a un paciente, lo matan. O le han agregado dextrosa o glucosa, forman grumo, otra cosa igual. Entonces, por eso yo a ustedes también les recomiendo no agregar nada. Porque si ustedes agregaron esto, van a decir, si ya le hemos agregado esto, puedes agregar el otro también, otra sustancia nueva. No, yo les aconsejo no agregar nada a la bolsa de sangre. Nada. Bueno, podrían utilizar solución salina, ¿no? Pero ¿será solución salina? Porque hay colegas, si le han puesto solución salina, ponle dextrosa, dice, ¿qué va a pasar? No. Por eso, la indicación mía es mejor no adicionar nada. Que sale goteo muy espeso, que salga así, hasta que se acostumbre. Y miren ustedes la sangre total, lo que en un primer momento vimos, como, digamos, dejando en reposo podíamos tener, ¿no? Miren, en primer lugar, la parte de abajito, que son los hematíes, ¿no? Podemos decir que vamos a tener una reducción gradual de la función de acuerdo como vayan pasando los días, ¿cierto? Hay muchas cosas que en esta zona de los leucocitos y las plaquetas sean no funcionales en horas. Y hemos visto especialmente los factores 5, ¿no? O factor 8 también. El potasio se va a incrementar acá en el plasma en semanas. El potasio se va a aumentar. O sea, nosotros no podemos utilizar ese plasma, por ejemplo, en pacientes renales. Todos los pacientes renales deben recibir sangre
de 3 hasta 5 días haciendo un esfuerzo, ¿no? Igual, ¿no? Porque vamos a tener aumento de hidrógenos, o sea, el pH va a estar disminuido y eso no va a ser posible en esos pacientes, especialmente renales. No es lo habitual, no es lo recomendable. Y aquí una tablita, si se quiere, ¿qué grupo vamos a darle? De acuerdo a lo que tengamos el grupo de pacientes. Miren, si el aló, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, sí, pero ¿sabe? Aquí estoy con clase virtual. Ya, en 2 horas, en 2 horas, ¿ya? Ok, bueno, bueno. Entonces, miren ustedes, pacientes que son de grupo O, ¿qué grupo de plasma pueden recibir? ¿Pueden recibir plasma de su mismo grupo? Sabemos que el paciente O tiene anti-A, puede recibir grupo A, tiene anti-B, puede recibir anti-B, grupo B, puede recibir grupo AB, AB que no tiene nada de anticuerpos, ¿no? Para que ustedes vean. O sea, el grupo O puede recibir cualquier grupo de plasma. El grupo A, ojo, puede recibir su mismo grupo y AB, AB que no tiene nada. El grupo B puede recibir grupo B, plasma de grupo B y AB que no tiene nada también. Y aquellos pacientes que son de grupo AB tienen que recibir grupo AB que no tienen nada. ¿Ah? Entonces, esa es una guía para que ustedes tengan, ¿no? Acá, nosotros sabemos que, que el volumen total de una sangre total es 500, ya sabemos. O sea, realmente, el volumen de hematíes puros es 200, ¿no es cierto? O sea, pero un paquete globular tiene 300 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque tiene 200 de glóbulos rojos y tiene 100 más o menos de plasma. Porque en el plasma están los constituyentes que van a mantener bien el glóbulo rojo, ¿no es cierto? Entonces, pero esto es lo que en realidad contiene cada uno de ellos. Si nosotros nos guiamos, ¿qué cosa tiene el volumen de plasma? Hematíes solo tiene 200. ¿Cuánto tiene plasma? 300. ¿Cuál es el hematocrito de este glóbulo rojo? 40. Así es 40% hematocrito. No. Hematíes. Los concentrados de hematíes, como dijimos, tiene 300 porque tiene 200 de glóbulo rojo puro más 100 de plasma. ¿Cuánto tiene de hematíes? 200, como hemos dicho. ¿Cuánto tiene concentrado de hematíes? 100. ¿Cuánto tiene de hematocrito? 70. O sea, está más espeso. ¿Ya? Esto porque tenga alguna referencia. Y muy bien, entramos ahora a los principios que deben conocerse. Estos principios tenemos que conocer, si no, no pueden indicar una transfusión. Ojo, ya va a empezar los conversatorios. Yo de repente voy a preguntar sobre esto. ¿Ah? Entonces, he hablado muchas cosas hasta acá de lo que si se indica una transfusión de sangre, cuánto va a aumentar, cuánto va a mejorar. Nosotros dijimos que un paquete globular puede mejorar en 2 a 3% de hematocrito o de 1 a 1,5 gramos de hemoglobina, por ejemplo. Un paquete globular en una persona de 60 kilos, ¿no? Este es un promedio. Este principio, miren ustedes lo que dice, debe identificarse la causa de la deficiencia. La causa de deficiencia de glóbulos rojos, ¿cierto? La causa de deficiencia de plasma, etcétera, ¿no? Eso, tenemos que identificar cuál es el motivo de esa causa. Muy bien. Y miren, acá estamos viendo, está muy claro este esquema. Normalmente, miren ustedes lo que producimos, este chorrito, y normalmente, digamos, lo que se pierde. Pero al final tenemos este volumen constante.
¿Qué pasa si yo tengo un paciente con una herida? Miren, ve, miren este chorrito, comparado con este, hice un hilito. Y esta pérdida sí es igual. Y al final, esto va bajando. Pues ahí está. Producción disminuida. Producción disminuida puede ser, por ejemplo, de una plasia medular. Pocos glóbulos rojos se están produciendo. Ahí está el ejemplo, ¿no? Bien, acá, por ejemplo, dice, la producción está igual, mire, ve. Pero acá hay pérdida aumentada, mire el chorro de cómo sale. Los niveles han bajado. O sea, una pérdida aumentada. Una pérdida aumentada, por ejemplo, yo puedo tener en un paciente con una anemia hemolítica, por ejemplo. Puedo tener, dice de glóbulos rojos, en plasma, puedo tener un paciente nefrótico, cantidades de proteínas que se van, ¿no es cierto? Ahí está el ejemplo. Este principio dice, tenemos que conocer eso, esto, ahí está. Pero acá miren ustedes, tenemos un nivel normal, pero un color especial, ¿no? Medio negruzco, como si fuera de mala calidad, ¿no? Y acá está produciendo en cantidad normal, pero mal, un producto malo. Y lógicamente se está perdiendo también ese malo y lo mismo. Y tenemos un volumen normal. Y eso hay enfermedades. Un ejemplo así muy clásico es cuando ocurre un síndrome donde se acompaña con este tipo de plaquetas. Se llama trombastenia de Glassman, ¿no? Tenemos plaquetas, pero de mala calidad. Números normales, de mala calidad. Hacemos un recuento de plaquetas, normales, pero de mala calidad. El paciente sigue sangrando, por ejemplo. Ajá, o sea, tenemos que ver, estudiar si ese paciente, aparte de tener menor cantidad de plaquetas, también sus plaquetas serán buenas. Como en este caso las plaquetas son malas, lógicamente el paciente va a sangrar. Y hay pacientes con este problema, inclusive no solamente llegan a tener cantidades normales, sino cantidades aumentadas. Nuestro organismo es una máquina automática, señores. Nuestro organismo dice, pues, pero tengo plaquetas, pero de mala calidad. ¿Cómo voy? Tengo que tener plaquetas de buena calidad. Voy a producir más para tratar de tener buenas plaquetas óptimas. No, sigue produciendo y de nada vale. ¿No? Entonces ya está bien explicado lo que queríamos demostrar. Y estos ejemplos lo podemos ver acá. Miren ustedes, ¿no? Por ejemplo, una producción disminuida, lo que hemos visto ahí, en una insuficiencia hepática, si se trata de plasma, proteínas, o componentes celulares, como dijimos, en anemia plástica. Ahí está el ejemplo. O producción de un componente funcionalmente defectuoso. Por ejemplo, disfibrinogenemia, o sea, fibrinógenos en mala calidad. O aquellos pacientes, como hemos puesto en el ejemplo, una hemorragia causada por plaquetas no funcionales, plaquetas de mala calidad, trombastenia de Glassman, lo que dijimos. No, ahí está el ejemplo. Pérdida excesiva en proteínas, síndrome nefrótico. Celulares, una anemia causada por una hemorragia gastrointestinal, una úlcera sangrante, etcétera. Destrucción aumentada en proteínas, por ejemplo, cuando hay consumo de factores de coagulación, ejemplo, en una coagulación intravascular diseminada, por ejemplo, ¿no? Va a disminuir los factores de coagulación. O en casos celulares, anemia hemolítica útil, ¿cierto? Bueno, el secuestro por plasma no está descrito y en celulares anemia causada por hiperesplenismo, por el vaso, ¿no? Muy bien. O sea, yo creo que los ejemplos acá están muy claros. Miren el segundo principio. Ya saben, el primer principio, que deben conocer la causa de esa deficiencia.
Ya saben, ya saben. Por ejemplo, ¿eso qué cosa me quiere dar a entender, señores? Vamos a suponer que yo tengo pues un paciente que está sangrando por una úlcera gástrica sangrante, ¿no? Entonces yo, si está sangrando, vómitos, entonces yo tengo que ver, eh, está sangrando realmente por la boca y es por un problema del estómago, hay una hemorragia digestiva alta, y tengo que verificar si eso es cierto. Entonces tendré que pedir pues, rayos X, endoscopía, etcétera, ¿no? Entonces ya, y ya es cierto. Entonces de repente tengo que subir a sala, cerrar ese caño abierto, ¿cierto? Cerrar esa úlcera sangrante. Tengo que subir a sala y reparar eso, pues, cerrarlo, coserlo. Eso quiere decir este primer gran principio, ¿no? O sea, tenemos que conocer esa causa, porque de acuerdo a ello, yo le puedo dar sangre conociendo ya la causa, ¿ok? Esa es la intención, porque yo sé que una vez reparando eso, ya no me va a pedir sangre. A eso es llegar a este principio. El principio 2: solamente debe administrarse el componente deficitario. Ah, miren. Yo no debo decir, sí le vas a poner tal cosa, pero también ponle de pasito por si acaso, dice, ponle el resto. No es eso, señores. Miren ustedes acá, miren, si yo tengo un paciente con deficiencia de fibrinógeno, factor 1, tendré que darle, pues, crío precipitado. Yo sé que el crío precipitado tiene factor 1, factor 8, factor 13, ¿no es cierto? El plasma de recuperación, no, ¿para qué? No es el hemo derivado indicado. Sí, y si tiene déficit de factor 5, plasma fresco congelado, y más aún dijimos que el plasma fresco congelado es el único que tiene factor 5. Bueno, y acá están los otros factores, factores de von Willebrand, crío precipitado, ¿no es cierto? Factor 9, ahora hay concentrado el factor 9, ahora he preparado por ingeniería genética. Factor 10, bueno, plasma de recuperación, eso en cualquier plasma se le da, plasma fresco también se le puede dar, ¿no? Y etcétera. ¿Ya? O sea, debemos dar solamente el componente deficitario. Y cuando yo tengo que darles plaquetas, miren ustedes, tengo que darle plaquetas obtenidas por aferis. Ahí está. Están las plaquetitas que hemos visto ya en la práctica, ¿no? Miren ustedes, de buena calidad, de óptima calidad. Qué hermosas son estas plaquetas. Les digo, no hay plaquetas mejores que la que ustedes están viendo. Las plaquetas obtenidas por aféresis. Ah, qué hermosas son esas plaquetas, ¿no? Muy bien, ahí están las aféresis. Transfusional o productiva de un donante, o sea, lo que equivale, ¿no es cierto? Un donante por estas máquinas que están acá las bolsitas, equivale a 10 o más donadores en una sesión, ¿cierto? Y acá está lo que hemos visto también, las aféresis, ¿no? Acá están las 10 bolsitas. De cada bolsita se saca un concentrado plaquetario, que es de 50. Acá en 10 hay 500 centímetros. Un producto obtenido por aféresis tiene dos bolsitas, de cada bolsita 100, son 200. Entonces, ¿qué dice este principio? Que debe darme solamente el componente deficitario. Y aquel componente deficitario que yo le voy a poner debe tener la menor cantidad en una máxima concentración. ¿Cuál tiene menor volumen? Plaqueta por aféresis, ¿cierto? Estas plaquetas que son pool de plaquetas y todavía de varias personas no es lo mejor porque te puede producir anticuerpos, ya lo hemos dicho, no solamente anticuerpos, riesgo de transmitir enfermedades. Y acá están nuevamente las bolsas, miren ustedes, ¿no? Todas estas bolsas que ya hemos visto, miren ustedes, la bolsa de sangre, la bolsa de concentrado plaquetario, cada una de estas tiene 50, acá son 5, 5, 10, 500. Y acá está la bolsa de Férez, miren, dos bolsitas, cada una tiene 100. Este es obtenido de un solo donante, 200.
¿Cuál es la plaqueta que yo le debo indicar? Lógicamente dice, se debe escoger, se debe transfundir el componente, solamente el componente deficitario, y ese componente que voy a transfundir debe ser que tenga su máxima concentración en el menor volumen. ¿Cuál es? Plaqueta poraféresis. Ah, estamos viendo el segundo principio. Y el tercer principio, miren ustedes, debe haber la máxima seguridad en el producto sanguíneo y en su administración. Debe haber la máxima seguridad. Nos dice, debe ser un producto seguro. Ustedes saben que en el mundo no hay nada seguro, señores. A veces me saca roncha cuando el Ministerio de Salud dice, estos son los lineamientos para obtener una sangre segura. ¿Qué segura? No hay nada seguro en este mundo. ¿Ah? No hay nada peor para una sangre, ¿no? Ustedes deben pensar lo que yo todos les estoy diciendo, deben pensar que el producto biológico, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, se debe indicar solamente cuando está bien indicado, cuando realmente lo necesita el paciente. Ahí tienen que darle. Ustedes no le van a dar. No, sí, también dale por si acaso. No, eso se acabó. Y si ustedes hacen por si acaso, se van a ir a la cárcel. Ojo, se van a ir a la cárcel. Porque todos estos productos, dice ahí, mire, debe haber la máxima seguridad. O sea, siempre un componente biológico tiene sus riesgos. A pesar que se han hecho los mejores, digamos, análisis, ¿no? Se han comprado los mejores reactivos del mundo, siempre hay ese riesgo. Porque un paciente, cuando está formándose cualquier enfermedad, nadie lo va a detectar. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. En otras palabras, un componente de lo que estamos hablando solamente se debe recibir nuestro paciente cuando ya no hay otra alternativa, porque si es que yo no le pongo, el pacientito se puede ir. Eso tienen que pensar. O sea, tienen que pensar hasta en lo último, no transfundirle. A pesar que le han hecho sus mejores análisis, a pesar que inclusive puede haber sido sangre de él. No, no, vamos a ver en cualquier momento. Entonces, esto es importante, debe haber la máxima seguridad. Y por eso que nosotros nos esforzamos, pues, ¿no? Por un lado, todo lo que nosotros hacemos en el banco de sangre sobre las pruebas inmunematológicas, si ustedes supieran, señores, todo lo que hoy día exponemos, nuestro Perú ha avanzado tremendamente. Y gracias a todos los que enseñamos, por ejemplo, ¿no? Los que somos jefes de banco, lógicamente tenemos que ser personas capaces, que conozcamos, ¿no? Entonces, hemos estudiado bastante, pues lógicamente, ¿no? Todas las pruebas que nosotros hacemos es lo máximo, no hay otra cosa más, o sea, otra cosa mejor que ello no hay, ¿no? Por suerte, como dice acá, dice evitar reacciones transfusionales. Por suerte, casi todo lo que hacemos, hemos pasado esto, pero por ahí se puede escapar algo, ¿no? Claro que sí, ¿no? Hemos hecho buenos estudios de anticuerpos de receptor, los hematíes del donante, una buena prueba de compatibilidad. Hemos hecho con los mejores reactivos. Ya nosotros hemos hablado, por ejemplo, cuando yo llegué a la Almenara, se hacía pues la prueba de compatibilidad en tubo. En tubo es una prueba que puede captar a partir de 120, 150 moléculas. ¿No? La otra prueba, hematíes, digamos, liofilizados, es una prueba que puede ser en fase sólida, ¿no es cierto? A partir de 70 a 50 moléculas. Y hoy en día estamos haciendo la prueba de gel, que es una prueba que se puede detectar de 30 a 50 moléculas de IgG, o sea, es lo mejor.
Y en todo el mundo se hace eso, señores. Tenemos el orgullo de decir que acá en Perú se hace como en cualquier parte del mundo. Ah, no tenemos por qué tener miedo a nadie. Lo hacemos de acuerdo a lo que hemos estudiado y lo que hay en el mundo. Ah, imagínense, señores. Hemos avanzado tremendamente, pero no hemos avanzado en la donación de sangre. Seguimos cojeando y ahora peor, porque cuando uno va al extranjero, oye, ¿cómo va tu donación de sangre? Ahora peor. ¿Qué vas a decir? ¿Ah? Ya no se hace como cuando yo estuve, por ejemplo, ¿no? Es una manera. Pero ya no se hace, pues, cuando yo estuve era muy recto, muy fregado era yo. Por eso era fregado con ustedes también. ¿Ah? Entonces, eso se tiene que mejorar, lógicamente. Ojalá. Ojalá. Y miren ustedes, evitar también la transmisión de infecciones bacterianas, víricas. ¿De qué manera las infecciones bacterianas? Utilizando estas bolsas, el circuito cerrado que hemos visto, técnica antiséptica, haciendo una buena limpieza del brazo, y luego conservando adecuadamente esto en las refrigeraciones que hemos visto, que cada cual le corresponde. O sea, evitando infecciones bacterianas y evitando las infecciones víricas. ¿De qué manera las infecciones víricas? Haciendo una buena selección del donante. Porque se ha hecho la vez pasada una campaña de donación de sangre. No porque nos da la gana, ¿no? Y ustedes son parte, ahora son parte de este problema. Una vez un alumno me dijo, doctor, ¿nos vamos a aumentar un puntito de nota por haber donado? ¿Qué? De aumentar de nota. Esa es obligación de ustedes como parte de lo que se están formando. Así es, porque eso ya es entrar en tráfico de donación de sangre. No, tenemos que tener un buen donante, como vamos a ver más adelante. Bueno, hacer una buena selección del donante, hacer un buen estudio inmunoserológico, método de Lisa, ahora lo hacemos quimioluminescencia que tiene la particularidad de hacer la prueba en menos tiempo y de ser más sensible que el ELISA. Cada día se va mejorando. Entonces, eso nos va a evitar la transmisión de infecciones, ¿no? Pero a pesar de ello, ya nosotros hemos hablado. ¿Qué cosa es el periodo de eclipse? Pregunta de examen, ¿no? Nosotros hemos acostumbrado, sí, periodo de ventana y el periodo de eclipse, ya, eso lo dejo ahí, para que lo lean. Muy bien. Y miren ustedes los marcadores de HIV, por ejemplo, que es el gran problema que tuvimos el año 80, 85, ¿no? Miren ustedes, cuando apareció, miren cómo era, este es un ventanón, 70 días. O sea, quiere decir que venía un donante, estaba contaminado, había tenido relaciones, digamos, no aptas, y pasaba más de 70 días para poder, digamos, determinar primera generación, los primeros reactivos. Los otros reactivos que salieron, 50 días, 45 días. El último reactivo, 16 y 22 días. Salieron otras pruebas, especialmente antígeno P24, 16 días. 16 días de periodo de ventana me cubría. No, antígeno, antígeno P24. Y eso es lo que hacemos nosotros, nada más. Y miren lo que se hace en Estados Unidos. NAT, NAT, pruebas NAT. ¿Sabes qué cosas son NAT, no? Testing Amplification Acid Nucleico, prueba de amplificación de ácido nucleico para HIV, para hepatitis B, para hepatitis C. Ah, miren ustedes, ¿cuándo salía eso? A partir de esta infección, a los 11 días. O sea, a los 11 días de haber tenido contacto salían esas pruebas recién positivas. ¿Y este espacio de 9 días, 8 días, qué?
ahí muchos podían entrar, no había reactivos. Y esto es lo que se conoce como periodo de eclipse, donde no hay nadie que lo investigue. Ah, y ese es un problema mundial. Por eso que ustedes no se pueden dar el lujo de indicar transfusiones, por indicar. Nosotros tenemos que indicar todas estas transfusiones que estamos hablando cuando ya no hay otra alternativa, porque si no nuestro paciente se nos va. A eso tienen que llegar. Imagínate el cuerpo de ustedes, el cuerpo de su mamá, de su papá, de su hermanito, de su hermanita. No, no le puedo dar, porque siempre hay riesgo. Claro, pues tiene que luchar hasta qué momento, ¿no? A veces cree que la gente, por transfundirse, "Ay, se va a poner más chaposita, más rojita". ¡No! Ya saben ustedes. No quiero verlo en la cárcel, ¿no? Por si acaso. Y ahí están las cero conversiones, pues, que ocurren, ¿no es cierto? ¿No? El anticuerpo HIV, 22 días. El P24, 16 días, ¿cierto? Y hasta ahí nosotros hacemos. El PCR, o sea, NAT, 11 días, que no hacemos nosotros. No hacemos. No hacemos en todo el Perú. Un tiempo lo hicieron de Revaliati y nosotros también, pero dijeron las autoridades, cuesta mucho. ¿Y sabe lo que yo hacía cuando era jefe de banco? Ah, no me compran, está bien, porque no me compran. Y yo comenzaba el año, enero de todos los años, pedía que es importante que se compre porque siempre hay riesgo. Si no me compran y hay un contaminado de HIV, que se encargue pues el jefe de tal. ¿Por qué no compró? Que explique ahí. Yo mandé comprar. Ya, esa era la forma. Aunque así no me quedaba cómodo todavía, porque estamos viendo pacientes, lógicamente, ¿no? Y miren ustedes, miren la hepatitis C, hepatitis C. Nadie. Qué triste. Qué triste realmente. Nadie se interesa por hepatitis C. Miren ustedes, es un periodo de ventanón. Miren, ve, como dice tercera generación, 70 días. Si hay un paciente que acá se contaminó de hepatitis C, pasa 70 días, a los 70 días todavía se determina. Si no, antes, acá no. 60 días, no. ¿Qué cosa podía analizarse antes? O actualmente, NAT para para hepatitis C, miren ustedes, a los 11 días. No se hace, no se hace. Esa es nuestra realidad. O sea, ¿a cuántos pacientes le estaremos transfundiendo sangre con hepatitis C? No lo sabemos. No se lleva una evaluación. ¿Ah? El ministerio dice, ¿usted está evaluando cuántos se han contaminado de hepatitis C? Si no hay para hacer a los donantes, vamos a hacer, para hacer un seguimiento, vamos a hacer otra prueba. Sí, pueden pedir lo que quiera, pues. ¿Ah? Imagínense, esa es nuestra realidad. Por eso, con mayor razón, ustedes tienen que evitar pedir transfusiones. Ya lo están viendo. ¿Ah? Yo estoy hablando claro. Miren, ahí están los periodos de TANA. Pues. Este, primeros reactivos, casi 100 días, 80 días, 70 días. Y con el PCR sería pues 14 días nada más. Con NAT no lo tenemos, no se hace. Este es hecho en Nueva York. En Nueva York, el doctor César Bianco, que ya falleció. César Bianco es un argentino que trabajó en el centro más grande de hemoterapia en Nueva York. Yo lo conocí, nos hemos visto en los cursos. Mire, el HIV 1 y 2, lo que yo le decía en la charla, el HIV siempre se escribe con números arábigos, el HTLV en números romanos. No sé de dónde han copiado eso, que me marearon ese día. Bueno, ustedes
Ya les he dicho que esta es la manera correcta. Bueno, el riesgo por transfusión, miren, de DHIV puede haber uno cada 600.000 transfusiones, ¿no? O sea, esto realmente, prevalencia en donantes. Uno cada 20.000 donantes puede haber un HIV. Y en prevalencia en general en las personas que nos vienen a donar, uno cada 250 personas. Miren ustedes la prevalencia. Lógicamente los donantes, ellos mismos se saben que más o menos yo estoy sano, ¿no? Solamente es uno cada 20.000. De virus de hepatitis B, uno cada 66.000, menos, ¿no? O cuatro cada 10.000, la prevalencia en donantes. En las personas es igual, uno cada 250. El HTLV, que nadie dice nada, nada. ¿Cuántos pacientes se estarán contaminando? Ya pues, claro, se contamina hoy día uno, saldrá pues la serología de acá un mes, 2 meses, no le va a dar la enfermedad de acá 10, 20 años. Ya este gobierno tampoco está, ni este jefe de banco tampoco está. ¿A quién van a castigar? A pesar que uno dice pues hay que comprar NAT para HTLV. Nadie hace caso. ¿No? Esa es la realidad nuestra. Miren, ve. O sea, igualito que el SIDA, ¿no? Hepatitis C, uno cada 100.000, el riesgo de transfusión. En donantes hay uno cada 500. En la población en general, uno cada 50. Esto es lo que encontró César Bianco, brasilero. Y miren lo que siguió estudiando este señor Bianco cuando hizo NAT. NAT se hace pues para HIV, para hepatitis B, para hepatitis C, ¿no? Para HTLV. Pero miren ustedes, después del NAT, el HIV riesgo se llegó a menos de 1 por 1.000.000. Menos de uno. O sea, casi no había. Y ya sabemos la prevalencia en donantes. Antígeno de superficie, uno de cada 200.000, el riesgo. Es menos. O sea, el HTLV, después del NAT, uno cada 600.000. Hepatitis C, menos de 1 por 1.000.000. Se mejoró. O sea, para que ustedes vean si es necesario hacer las pruebas de NAT. En Estados Unidos lo hacen, viendo que allá la mayoría de donantes son donantes, lo que nosotros llamamos voluntarios. Deberíamos llamar donantes nada más acá. Ya después vamos a seguir hablando. Nos quedaremos hasta las 12 de la noche, pues. Y miren ustedes, realmente el servicio de banco de sangre es muy costoso. Cada día aparecen más pruebas. Miren, y todo eso en dólares. Dólar. No, miren, ve. Acá está NAT. Todo es caro. Es en Estados Unidos. Y estamos hablando de 2003. Estamos en 2026. Y imagínense, ahora se está pensando en contaminación de leucocitos. De lo que han hablado hoy día en inmunomodulación con el doctor Fernández. ¿No? Evitar la sobrecarga también en este tercer principio. Tenemos que tener mucho cuidado en los niñitos. A goteo rápido podemos provocar edema de miembros inferiores. Y no solamente edema de miembros inferiores, sino edema pulmonar, señores. Entonces ese tenemos que evitar. Una vez yo me acuerdo que había un señor viejito, ancianito, que era un paciente renal y tenía
aplasia medular, RH negativo todavía. Él veía pues que la gotita caía así despacito, uno, uno. Él diría, pues, ¿qué? Uno, ¡ah! Le abrió su llave porque estaba en su alcance de su mano, abrió la llave. ¡Shh! Y al poco rato el tecnólogo que estaba ahí, ¿qué? ¿Ya se acabó tan rápido? Yo también que estaba de pasar, ¿qué? ¿Ya acabó? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué goteo estaba? Normal, doctor. El paciente se fue, pues, salió de ahí, salió, tomó su taxi prestado con su familiar. Antes que llegue a su casa, el señor se sentía ahogarse, edema de pulmón. Le trajeron inmediatamente a emergencia. Imagínense ustedes, o sea, no podemos dejarle la llave cerca al paciente y que se transfunde. Ellos creen que no les va a pasar nada, pero miren todo lo que pueden pasar. Tenemos que tener mucho cuidado. A pesar que ese goteo no significa nada, pero sí realmente significa mucho. Ya hemos hablado de estos componentes, ¿no? Transportadores de oxígeno. Vamos a hablar de plasma fresco congelado. La descripción, 90% de agua, 7 a 8% de proteínas, albúmina, globulina y factores de coagulación, ¿no? 2% de carbohidratos y lípidos, ¿no? Un porcentaje pequeño de productos de desgaste metabólico, cristaloides, hormonas, vitaminas contiene eso, ¿no? Pero contiene además elementos solubles del sistema de coagulación, otras cosas muy especiales, ¿no es cierto?, de la coagulación. Tiene también sistema fibrinolítico. Y los inhibidores naturales como antitrombina 3. Los sistemas fibrinolíticos, eso no tiene que ver nada con la coagulación, ¿no? Son situaciones en que eso no se va a corregir con factores de coagulación, imagínense. Pero tiene esas cosas especiales de ese plasma, ¿no? Y las indicaciones de plasma fresco, pacientes con déficit de múltiples factores de coagulación, lógicamente cuando uno especialmente no conoce, ¿no? Cuando hay paciente con déficit congénito de factor 5, ya les dije, factor 5 solamente es el plasma fresco que tiene. Casos en que se desconoce deficiencia y hay sangramiento de igual manera. Tenemos que indicar en coagulación intravascular diseminada. También en pacientes sometidos a repetidas plasmaféresis. Generalmente esto nosotros no indicamos de esa manera, ¿no? Para eso el médico que procesa y hace la plasmaféresis, por eso indica realizar estos procedimientos dejando un día, y con eso no va a haber ningún problema. Y miren ustedes, sirve para la púrpura trombocitopénica trombótica, y eso ustedes pueden tener a su internado, escúchenme bien. Cuando hagan su internado, están de guardia, saben la causa de esas bajas de plaquetas. Si es por una púrpura trombocitopénica trombótica y le ponen plaquetas, lo matan y ustedes se van a la cárcel, ¿no? Tienen que investigar. El paciente sabe, ¿no? Oiga, señor, ¿ya le han puesto anteriormente plaquetas? No, doctor, nunca. Puede ser una púrpura trombocitopénica, ¿no? Si viene un paciente, señor, está bajo de plaquetas. Ah, sí, tengo leucemia. Ah, ya no hay problema. Ahí le puedes poner, pues ya conoce la causa, ¿no? Mira, qué interesante es conocer la causa de lo que hemos visto en ese principio. ¿Ah? O cuando hay transfusiones masivas, pero eso es muy relativo, ¿no? El plasma fresco, miren la dosis de administración, cuando hay déficit de factor 5, 10 mililitros por kilo cada 12 horas, podemos indicarle. Cuando hay déficit de factor 9, 5 mililitros por kilo de peso, cada 24 horas, o sea, más holgadamente, más lejos. Cuando hay déficit moderado de factor 2, 7, 9, 10, solamente una unidad de plasma fresco, o sea, de 200 centímetros cada 24 horas. O sea, es más sencillo, ya, ¿no? Cuando hay déficit de factor 13, un plasma fresco cada semana, ¿no? Son algunas indicaciones. Pero de esto lo que nosotros más podemos tener es factor 5 y cuando hay un déficit moderado de factor de coagulación, ¿no? Eso tenemos que estar al tanto. Contraindicaciones y precauciones. No debemos utilizar el plasma fresco
para expandir volumen sanguíneo. No, para expandir volumen sanguíneo, no. Riesgo, enfermedad transmisible, lo que estamos hablando. La alternativa, lo mejor, la albúmina. Eso tienen que utilizar. Otros cristaloides, difícil, no va a ser tan bueno. Otros colores, no. La albúmina, listo. Administrar, no usar para administrar proteínas en pacientes con deficiencias nutricionales. Eso no lo hagan, señores. Dice, mi paciente, nada por vía oral, está venida menos. Hay que darle plasma como una alimentación, deficiencia nutricional. No, puede. Y si ese paciente se contamina, ustedes se van a la... El paciente lo que tienen que darle son aminoácidos para nutrirle, porque el plasma no tiene aminoácidos, señores. No, no es así. Estamos razonando equivocadamente. O no usar como profiláctico postoperatorio en cirugía cardiovascular o transfusión así. Tampoco, no es tan necesario, ¿no? Porque miren ustedes, al final se pueden presentar reacciones alérgicas, anafilaxia. El paciente, si no actúa inmediatamente, se muere. La anafilaxia puede empezar con una tosecita leve y cada día más la tos. Se está asfixiando. Si no haces nada, se muere, se asfixia, se murió. Tenemos que pues, también conocer el riesgo de enfermedades transmisibles, lo que estamos viendo, ¿no? Plasma siempre ya no debemos utilizar, no, ya no, estas cosas no. El crío precipitado, sí, llamado también factor antihemofílico, proteína de alto peso molecular que precipitan por el frío, el precipitado blanco, ya eso hemos dicho, el cambio de temperatura brusco es el que va a precipitar esa formación blanquecina y ese es el crioprecipitado. ¿Y qué contiene el crioprecipitado? Lo más importante tiene factor 8, con actividad procoagulante, o sea, el factor 8, ¿cierto? Que tiene más o menos cantidad de 80 a 100 unidades, ¿no? Pero también tiene factor von Willebrand, ¿no? 40-70% del plasma inicial. ¿Ah? Tiene fibrinógeno, gramos, miligramos, tiene factor 13, ¿no? 20 a 30% del plasma inicial, y también tiene fibronectina. O sea, tiene, entonces, factor 1, factor 8, factor 13, bueno, tiene factor de von Willebrand y fibronectina. Ya, eso no se deben olvidar, señores, el crioprecipitado, ¿no? Indicaciones, hemofilia A. Hoy en día ya no se utiliza crioprecipitado, hemofilia A. Hay liofilizados. También hay liofilizados de origen humano, ¿no? Pero la que tenemos en Seguro Social son preparados por ingeniería genética. Eso no hay peligro de contaminación, lógicamente, eso tenemos que utilizar. Bueno, podemos utilizar en enfermedad von Willebrand, en hipo y disfibinogenemias, claro que sí, pero primero es importante tratar la causa. O como un depurador, miren ustedes, por el sistema mononuclear fagocítico, o sea, por acción de la fibronectina, que combate los procesos infecciosos. Y aquí una formulita más o menos cómo podemos indicar las dosis de administración, unidades requeridas, por ejemplo, el volumen del plasma, tenemos que sacar cuánto tiene volumen de plasma el paciente, por porcentaje de nivel deseado menos el porcentaje de nivel inicial sobre 100. Si nosotros tenemos que el peso es el peso, ¿no es cierto? Acá, lo que logramos, lo voy a multiplicar por 40, ¿no? ¿No? Por 40, ¿no? Este volumen, para reemplazarlo, ¿no? El factor 8, si yo quiero corregir, quiero corregir el factor 8, un paciente de 70 kilos, un hematocrito de 40%. Volumen plasmático, 70 por 40, 2800. Acá está, 2800. Nivel, porcentaje, nivel deseado, 50 menos, nivel inicial 0. Hago la operación, sale 1400 unidades. Eso es lo que tengo que dar a mi paciente. O sea, de factor 8
20 unidades por kilo, le puedo dar cada 12 horas, de acuerdo a esto. Y cuando necesito fibrinógeno, o sea, el factor 13, ¿no? Un crioprecipitado, o sea, una bolsita, eh, por cada 10 kilos de peso, cada 2 semanas. Eso es lo que se puede indicar, ¿no? Algunas contraindicaciones y precauciones, no usar para tratamiento a diferentes de los factores 8, 13, 1, ¿no? Porque el crioprecipitado tiene para eso. En lo posible, ABO compatible. El riesgo de enfermedades transmisibles está siempre abierto. En casos grandes volúmenes hay que monitorizar porque la hiperfibrinogenemia, o sea, el aumentado, puede dar tromboembolismo. Y acá miren ustedes lo que estamos hablando. No solamente se necesita corregir, por ejemplo, si yo tengo problema con fibrinógeno, el producto disponible debe ser crioprecipitado. Nivel hemostático, 100 miligramos por ciento. O sea, solamente a ese nivel debo llegar, ¿no? Eh, la vida media biológica, 4 a 6 días. Factor 5, plasma fresco congelado, lo que hemos dicho, ¿no? Eh, pero yo quiero llevar solamente un nivel hemostático de 10 a 25%. La vida media 24. No, no llevar al 100%, señores. Muchos llevan al 100%, no. O factor 8, que siempre utilizamos, crioprecipitado, llevar solamente al 30-50%. ¿Otros quieren llevar al 100%? No. Y eso podemos hacerlo cada 12 horas. Y así sucesivamente, ¿no? Es acá, cuando yo produzco, por ejemplo, lo que estamos comentando, el plasma fresco congelado que está acá, tiene todos los factores de coagulación, factor 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ahí está todos los factores de coagulación. Cuando yo voy a preparar crío precipitado, el crío precipitado tiene factor 1, miren, factor 8, factor 13. O sea, el plasma simple no debe tener esos factores, no tiene plasma acá, no tiene. Pero acá, factor 5 tampoco tiene, porque durante el procesamiento ese plasma, ese factor 5 se ha destruido. ¿Ya? Es así normal. Las plaquetas, ya hemos dicho que el plasma rico en plaquetas no debemos indicar, solamente los concentrados plaquetarios de una mala manera, lógicamente, no era lo ideal. Y bueno, este es lo que se prepara, ¿no? Por medio de centrifugación, lo que acabamos de ver, ¿no? Y riesgo de hemorragia. Por ejemplo, acá están los niveles, nivel bajo, la hemorragia a nivel elevado, ¿no? Es porque, digamos, tiene menos cantidad de plaquetas, 5.000. Puede haber pequeñas hemorragias a este nivel, de 50.000 a 20.000, ¿sabes? Si hay menos de 5.000. O sea, el recuento de plaquetas es muy importante, ¿no? Por debajo de 20.000, 30.000 hay que tener mucho cuidado. Y acá un paciente que está recibiendo, miren, sus concentrados de plaquetas, un paciente que es trasplantado en médula ósea. Y miren, esta balanza siempre tenemos que tener en cuenta los riesgos versus beneficios. Miren ustedes esta balancita. ¿Cuáles son los riesgos de transfundir plaquetas? Aloinmunización, o sea, la formación de aloanticuerpos de las plaquetas. ¿Y eso qué consiste? Aloanticuerpos plaquetarios, aloanticuerpos HLA tipo 1, ¿no? Y aloanticuerpos del sistema ABO, ¿no? Infecciones, y hemos visto, pues, ese periodo de ventana, ¿no? A pesar que se hacen los análisis, siempre hay posibilidades. ¿Reacciones alérgicas? Claro que sí, ¿no? Dependiendo, pacientes que pueden tener baja inmunoglobulina A, pueden tener anticuerpos antiinmunoglobulina A y presentar reacciones alérgicas muy severas, hasta anafilaxia. Hay que tener mucho cuidado. Esos son los riesgos que podemos tener. Y los beneficios, lógicamente, miren ustedes. Los beneficios, en primer lugar, escúchenme bien, las plaquetas solamente debemos darle como un tratamiento, ¿no?
No se debe poner plaquetas para prevenir. No. Para prevenir. No. Acá dice, previene la hemorragia. No. No debemos, no debemos transfundir para prevenir. Para tratar, sí, detiene la hemorragia. Ese se llama como un tratamiento terapéutico. Esto de acá detiene la hemorragia es un tratamiento terapéutico. Y esto previene la hemorragia es un tratamiento, ¿no?, profiláctico que no está indicado. No debemos hacer. Por si acaso, no. No se transfunde por si acaso. Y acá está la máquina de Aferis que ya lo vamos a ver después, ¿no? La mejor máquina en el mundo de plaquetas por aféresis. Estos son los antígenos plaquetarios propios, ¿no? Aparte sistema ABO, Lewis y P, antígenos plaquetarios específicos y antígenos de la clase de HLA tipo 1, ¿no? Están las plaquetitas que ustedes ven, plaqueta por aféresis, plaquetas concentradas plaquetarias, ¿no? Bueno, estos son los antígenos plaquetarios, HPA, sus variedades, etcétera, ¿no? Y los números y alelos, los alelos de cada uno, de especificidades. Los riesgos y reacciones adversas de la transfusión de plaquetas, ya lo hemos comentado. A la inmunización, la formación de anticuerpos. Refractariedad quiere decir que cuando uno le pone las plaquetas ya no responde, no se va a, no, va a seguir sangrando el paciente. Infecciones post-transfusionales, lógicamente, ya hemos dicho, las plaquetas se pueden infectar. Pueden producir enfermedad en contra huésped. Si yo no hago una leucorreducción, ¿cierto? Los leucocitos me pueden traer ese problema. O puedo también tener una púrpura post-transfusional por los mismos antígenos plaquetarios. O sea, son situaciones que yo puedo tener, ¿no? Eh, cuando es un paciente con refractariedad, tengo que hacer investigación de los anticuerpos. Dicho sea de paso, les comento que los hospitales del Seguro Social, nada más que ellos hacemos investigación de anticuerpos de las plaquetas. No hay otro hospital que los haga por el costo. Y también hacemos la prueba de compatibilidad plaquetaria. Imagínense, con nosotros esos pacientes no se pueden morir. Podemos buscar cuáles son las plaquetas compatibles y le damos lo que las plaquetas le van a hacer un buen provecho. Pero nosotros no debemos llegar a ese momento tan feo, tan difícil, tan costoso. Debemos, desde un inicio, tratar de indicar a nuestro paciente plaquetas obtenidas por apéresis, ¿no? Y acá está, aumento post-opcional de las plaquetas. No hay un aumento, determinación de anticuerpos HLA, lo que acabamos de decir, ¿no? Y las causas de refractariedad, todo lo que hemos dicho puede haber por formación de anticuerpos, contra antígenos HLA, plaquetas, anticuerpos contra el antígeno ABO, autoanticuerpos y también por medicamentos puede ser, ¿no? Las causas no inmunes, por ejemplo, fiebre, infección, CID, sepsis, esplenomegalia, drogas, pueden ser otras causas, ¿no? Las pruebas de compatibilidad plaquetaria proporcionan ayuda en la selección de donantes para pacientes que se han tornado refractarios por sensibilidad previa. O sea, es una solución. Hay artículos que señalan la ineficiencia de transfusiones concentradas plaquetarias seleccionadas exclusivamente en base a la investigación de antígenos HLA. Eso se está haciendo en el estudio. Muy bien, de todo lo que acabamos de conversar, nosotros sabemos que hay un beneficio comprobado. Así es, todo lo que hemos visto. Sabemos las plaquetas de óptima calidad son las obtenidas por aféresis. Nosotros tenemos que a esos pacientes, especialmente hematológicos, oncológicos, decirle a sus familiares que traigan donantes. Peor, si esos pacientes se piensan hacer un trasplante de médula, no deben traer a sus familiares, deben ser amistades, porque si traen a sus familiares, eso puede motivar anticuerpos contra las plaquetas o las células que se van a ser trasplantados. No, por eso es mejor que sean amistades, amigos, que no sean familiares. O sea,
Sabemos que es ese beneficio comprobado, pero ya sabemos también que hay un riesgo potencial conocido de todas las infecciones que hemos hablado. Factores de coagulación por ingeniería genética, ya estamos con ellos. Nueva modalidad de investigación para el futuro de hemoterapia. Y hemos avanzado tremendamente. Y nada más. Nosotros somos pioneros, ya saben, trasplante de médula ósea, trasplante de hígado, de pulmón, trasplante de páncreas. Nada más. Y ya. Vamos a seguir. Hacemos un 5 minutos de intermedio. ¿Ok? Delegado. Perfecto, doctor. Ya. Voy a mirar si está lloviendo en la esquina. 5 minutos, doctor.